explicar el por qué es constante, ¿sí? Luego nos dice adjuntar captura de la trayectoria del movimiento parabólico de forma estroboscópica que muestre en varios puntos de su trayectoria los datos de el vector componente en X, de la velocidad en X, en Y, el vector de la magnitud y la altura en Y. Entonces, ¿cómo yo puedo generar una imagen estroboscópica dentro de Curval? Si le damos a regresar, nosotros tenemos que marcar la esfera y nos vamos a ir al menú de mundo, ¿sí? Luego vamos aquí a la parte de seguir y vamos a elegir al menos vamos 2 cuadros por segundo, ¿sí? Entonces, esto es con la velocidad con la que Curval analiza el movimiento. Si le damos a arrancar, ¿sí? Nos podemos dar cuenta de la imagen estroboscópica, que es lo que te está pidiendo. Ahora, lo que tú puedes hacer es ajustar a los, a los cuadros por segundo para que tú puedas generar una mejor vista de los datos, ¿sí? Eso en cuanto a ese literal. Ahora, siguiente, nos dice que con el simulador obtener gráficas de la velocidad en Y con respecto al tiempo, la velocidad en X con respecto al tiempo, la altura con respecto al tiempo, ¿sí? Y el alcance con respecto al tiempo. Y adjuntar las gráficas de estas y analizarlas. Entonces, este es otro beneficio de la aplicación Curval como tal. ¿Por qué? Para evitar que tú tengas que trazar gráficas a mano, aquí nos permite lo que es generar una, una gráfica dependiendo de lo que tú quieras, ¿sí? Mira, digamos, tenemos aquí la gráfica velocidad y vamos a ver cómo actúa. Le damos a reproducir, ¿sí? Y nos damos cuenta que la velocidad en X no cambió. ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho, que es constante, ¿sí? Es una línea paralela al eje X. Vamos a retirar esto. Vamos a regresar los cuadros por segundo para tener una mejor visión acerca de esto. Vamos con los 100. Listo. Entonces, como te mencioné, esto te genera una gráfica automáticamente. Digamos que tú no deseas de la velocidad, que ya obtuviste esa, que tú deseas ahora la de posición, ¿sí? En X. Entonces, igual, le das a reproducir el movimiento y la trayectoria se nos ha descrito. ¿Sí? Lo que tú tienes que hacer es simplemente tomarle captura a esto y agregarla en tu documento de las actividades. Eso con respecto a esa actividad. Y para finalizar, nos pide que demostrar gráficamente que el ángulo de 45 grados es efectivamente el ángulo necesario para que el alcance horizontal sea máximo. Para demostrarlo se recomienda adjuntar únicamente un solo gráfico en el cual se aprecien varias trayectorias como resultado de varios ángulos de disparo en donde se aprecie lo pedido. Entonces, tú lo que tienes que hacer es regresar a la aplicación y una observación. Cuando tú realices los cálculos para la fórmula, te recomiendo que trabajes los ángulos con radianes. Y bueno, aquí en Curval está diseñado para que tú los trabajes con ángulos totalmente en grados, ¿sí? Pero recomendación, utilizar en radianes las ecuaciones. Ahora, me pedía determinar el por qué es considerado que 45 grados nos permite dar el máximo alcance. Lo que tú tienes que hacer es, mira, ahorita no nos interesan los vectores, entonces lo podemos quitar, ¿sí? Quitamos en X, quitamos en Y, le damos a aceptar. Y lo que tienes que hacer es
Vamos a arrancar y nos damos cuenta que este es el alcance cuando es de 45. Ahora, ¿qué sucede cuando yo aumento el ángulo? Vamos a ponerle uno de 55, ¿sí? Y nos podemos dar cuenta que con el ángulo de 45 sigue teniendo un alcance mucho mayor. Vamos a borrar huella, vamos a refrescar y le vamos a cambiar un ángulo, ¿sí? Vamos a reducirle a unos 20 grados. Vamos a disparar y lo que tú tienes que hacer es utilizar, cambiar diferentes ángulos y sobreescribirlo sobre la misma trayectoria para demostrar que 45 grados siempre va a ser el ángulo de máximo alcance, ¿sí? Entonces, eh, todas las actividades propuestas en este momento tan solo son una pequeña parte de lo que Curval puede hacer para el beneficio de los estudiantes como tú, para que puedan entender de una mejor manera el movimiento parabólico, o sea, que ya puedan visualizar de todo lo que se habla con respecto a un ejercicio. Cuando me dice que el tiempo de vuelo es tal o que la posición en cierto tiempo es tal o la velocidad en X o en y muchas componentes más que hay que analizar en este curioso movimiento. Entonces, por favor, necesito que realices estas actividades en hojas en blanco, que puedes copiar los enunciados y realizarlos con lápiz y lo escanees y lo subas. Listo, Jocelyn. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ninguna, todo estaba muy claro. Listo, muchísimas gracias. Entonces, para finalizar, dentro de las actividades al finalizar, te pido que por favor nos ayudes con un comentario para poder seguir mejorando tu experiencia en Curval y en el aprendizaje del movimiento parabólico. Esperando de que sea de mucha ayuda esta aplicación, espero vernos en otra ocasión. Muchísimas gracias, Jocelyn. Muchísimas gracias con todos los presentes.